Hola, muy buenos días. Me presento. Mi nombre es Jamie Daniela Ramírez Vega. Estudio licenciatura en Ciencias Sociales y el día de hoy les voy a hablar sobre que educar no solo es enseñar contenido, es formar seres humanos conscientes, críticos y comprometidos con su realidad. Por eso vamos a reflexionar sobre el acto educativo desde una mirada pedagógica, escolar, ética y política. Bueno, para ello vamos a responder ciertas preguntas. La primera de ellas es: ¿cuáles son los elementos centrales que definen el acto educativo? Cabe aclarar que el acto educativo es una relación intencional entre los sujetos, siendo el educador, el educando, los saberes y el contexto. No es un proceso neutral, tiene una afinidad ética y está medido por la cultura y el poder, como lo señalan los autores. Y voy a citarlos: la educación no es un fenómeno neutral, sino una actividad intencionada que responde a fines sociales y personales. Por lo tanto, el acto educativo requiere la planificación, el diálogo y las reflexiones para que éste tenga un buen funcionamiento y desarrollo integral para el ser humano. Como segunda pregunta tenemos: ¿qué papel juega el reconocimiento del sujeto en la comprensión del acto educativo? Y es importante empezar por reconocer que el sujeto significa entender que cada estudiante viene de un contexto, cultura, historia que es diferente y por ello su voz merece ser escuchada, como lo señalan los autores Duque y Durán 2020, afirmando que educar implica reconocer al otro como legítimo otro, con sus saberes, su dignidad y su derecho a aprender. Eso es muy importante porque significa que esto transforma el aula en un espacio de respeto, inclusión y comprensión conjunta del conocimiento. Como tercera pregunta tenemos: ¿cómo se articula la educación y la pedagogía en la comprensión del acto educativo? Bueno, para empezar, la pedagogía le da sentido a la educación. En el campo se reflexiona sobre cómo, por qué, para qué, cómo y con qué métodos se educa. Los autores mencionan que la pedagogía y explican que la pedagogía nace de la necesidad de pensar críticamente la educación y orientarla hacia fines educativos y racionales. Esto es muy importante, dado así que nos quiere decir que la pedagogía no solo apoya la práctica educativa, sino que la fundamenta y la transforma. Pues sin la pedagogía, la educación corre el riesgo de perder una dirección, un punto al cual llegar. Bueno, tenemos como cuarta pregunta: ¿qué implica pensar en la formación de escenarios educativos escolarizados? Bueno, esta pregunta es muy importante porque esto implica reconocer que la escuela debe ser un espacio de transformación social y no solo de instrucción. Los niños no van solo a aprender matemáticas, a aprender español, van mucho más. Como lo mencionan los autores que ya mencioné anteriormente, valga la redundancia, Duque y Durán, que señalan que los escenarios escolarizados deben orientarse a promover una educación inclusiva que valore la diversidad y transforme la ciudadanía. Bueno, ¿esto a qué nos invita? Esto nos invita a revisar las prácticas, contenidos y metodologías que se abordan para que los estudiantes se sientan parte del proceso formativo y educativo, sin inclusiones ni discriminaciones. Bueno, como quinta pregunta tenemos: ¿qué pasa si se entiende desde una lógica política el acto educativo? Esta pregunta es muy interesante porque abordamos una visión política. Dice que podemos comprender el acto educativo desde una lógica política. Significa reconocer que educar es también un acto de poder. Los autores Aguilar y Velázquez 2018 destacan que la educación, y lo cito, la educación forma parte de los procesos de reproducción o transformación de las estructuras sociales. Eso es muy interesante porque la educación es la base de todo. La escuela es el primer momento en el que una persona sale de su casa hacia otro espacio o hacia otro escenario social. Por eso la escuela puede reproducir desigualdades o contribuir a la equidad, a la justicia o a la ciudadanía. Es un pilar fundamental de la sociedad. Por ello, educar es elegir enseñar. ¿Cómo hacerlo y para qué? Siempre tiene una elección o una carga ideológica. ¿Por qué mencionar la política y las ideologías? Bueno, vivimos en un país
y en la mayoría de países en los que la carga política sí tiene repercusiones en la sociedad. Entonces, hablar de ello es muy importante en un aspecto como la educación, porque es donde se está replicando y transformando la realidad de todos esos individuos. Entonces es muy importante ser conscientes de lo que se está enseñando y no promover actos discriminativos, el odio con palabras o los actos violentos de los que ha sido víctima nuestro país por tanto tiempo. Bueno, y a manera de cierre quiero sintetizar que el acto educativo no solo es una simple transferencia de conocimiento, no simplemente yo le estoy dando mi conocimiento a otra persona o le estoy enseñando sobre hechos históricos, etcétera. Es una relación compleja entre sujetos, mediada por la pedagogía, orientada a la transformación ética y profundamente marcada por lo político, como lo mencioné anteriormente. Muchas gracias.